A través de un anuncio realmente sorpresivo, la institución blaugrana, Fútbol Club Barcelona, ha anunciado que una de sus grandes futbolistas en el último curso, Fridolina Rolfo, no continuará a través del proyecto para el futuro. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizamos las cuestiones de cara a la salida o diríamos la separación de caminos por parte de la institución y de lo que representa a una futbolista realmente valiosa para poder llegar a definir no solo lo que representa para Fútbol Club Barcelona al día de hoy, sino específicamente lo que puede llegar a representar para su futuro en su división femenina. A través del desarrollo de este deporte, con diríamos la consecución de una temporada tras otra, la determinación de que el tiempo pasa muy rápido y especialmente para un deportista o para en general una institución, llega a una decisión que realmente puede llegar a ser muy significativa para el futuro y por ello trataríamos de analizarla, el por qué Fridolina Rolfo deja de ser futbolista de Fútbol Club Barcelona y específicamente lo que puede llegar a representar para el equipo y su futuro económico en su división femenina y específicamente a través de esta temática, aunque también pasaríamos a hablar del contexto económico de Fútbol Club Barcelona para definir lo que puede llegar a ser no solo el inicio de un futuro realmente cargado de dudas, sino también la idea de lo que puede llegar a representar que un activo realmente fuerte y por supuesto representativo del fútbol femenino al día de hoy, como la división femenina de Fútbol Club Barcelona se ve afectado a través de lo que ha sido las decisiones del pasado. Antes de comenzar, también nos gustaría invitarles que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy centraríamos en general el esfuerzo de lo que ha sido la carrera de Fridolina Rolfo para entenderla mejor, el contexto de lo que ha representado su paso por Fútbol Club Barcelona, por supuesto para dar, diríamos, un momento de memoria a una futbolista realmente excepcional y que además de ello ha aportado mucho para la gloria que está viviendo el equipo blaugrana al día de hoy y también a través de los contextos de lo que representa su salida y cómo se da fomentar lo que mencionábamos hace unos instantes, que representa para el futuro económico de las Blaugrana y específicamente qué pistas podemos llegar a tener para este potencial o hipotético futuro y además de ello cómo lo puede llegar a determinar a través de ciertas decisiones que se están tomando al día de hoy. Como siempre, pasaríamos rápidamente a generar un contexto a través de la carrera de la futbolista para poder llegar a definir a esta gran protagonista. Con la oportunidad de tener una rápida explosión en su carrera en etapas muy jóvenes, ha podido llegar a formar parte de uno de los mejores Wolfsburg de la historia de la Frauen Bundesliga y además de ello de la historia del fútbol femenino, no solo a través de la sorpresa de poder llegar a generar una fuerte jerarquía en los últimos 4 años, previos a lo que el equipo perdiera un poco más de potencia ante grandes rivales como Eintracht Frankfurt y además de ello ante Bayern München, diríamos que la oportunidad se mantuvo en que por ahora con grandes referentes lograran crecer a través del fútbol alemán, sino ello también les consolidará en un gran momento de relevancia en la UEFA Women's Champions League. A través de todas estas características, una joven Fridolina Rolfo empezó a brillar y con ello también empezó a tener minutos para su selección nacional, la selección de Suecia, y con ello también la característica de que poco a poco su experiencia y habilidad por la banda no solo le hacían efectiva a la hora de la progresión y las labores de remate, en las que es una de las mejores del planeta, específicamente en las acciones del punto de tiro penal, una futbolista excepcional, lastimosamente para con las compañeras con las que comparte profesión. No hay otra futbolista que tenga uno de los porcentajes más altos de finalización de cara a la acción de los 12 pasos o la acción del punto de tiro penal. Es la mejor del planeta en esta característica. Datos que realmente no solo demuestran su habilidad de remate y su capacidad de decisión, sino también la característica que poco a poco con el tiempo llamaría la atención de uno de los grandes referentes al día de hoy del fútbol femenino, en este caso hablando de Fútbol Club Barcelona, y es que Fridolina Rolfo y Fútbol Club Barcelona ya se habían conocido antes de su potencial fichaje para el 2023, específicamente a través de una eliminatoria de la UEFA Women's Champions League a través del 2022, en el que con una remontada y con una gran actuación de la futbolista mencionada, aportando gol, fue que dejó eliminada a las blaugranas a través de un proceso realmente interesante y con ello la consolidación de una de las mejores campañas para Wolfsburg en su historia y el proceso que determinaba en los últimos años, realmente una fuerte
fuerte progresión y una característica de fuerte talento a la hora de su once titular. Con ello, más adelante, a través del tiempo, encontraríamos que formaría parte de la institución blaugrana a través de un fichaje realmente prometedor y además de ello una ficha muy alta con un contrato hasta 2023, lo cual también certificaba que podría llegar a tener no solo relevancia en una institución que buscaba dar el gran paso para llegar a su segunda Champions, sino también la característica de que estaba cada vez más cerca de retener una, diríamos, alineación de oro. Con ello llegaba Fridolin Rolfo para poder llegar a contar con mayor margen de relevancia en un equipo de alto nivel y con fuertes apuestas para el futuro, y la característica de que contaba también con la predisposición para llegar a lograr grandes hazañas en la división nacional. Con ello, su campaña como futbolista blaugrana le ha podido llegar a dejar un margen cargado de, y diríamos, de poder llegar a disfrutar de mucho éxito, llegando a, como mencionábamos, 2 UEFA Champions League, además de ello 4 títulos de la primera división del fútbol femenino español, en este caso la Liga F, además de ello 3 Copas de la Reina y 4 Supercopas de España, jugando 131 partidos con el equipo y además de ello anotando 40 goles, teniendo en cuenta que aunque llegaba como una referencia para toda la zona de la banda, ello también, específicamente la banda izquierda, también le había podido llegar a permitir de tener momentos de relevancia a la hora de ser lateral. Había empezado su carrera como extremo, pero poco a poco se fue reconvirtiendo para su oportunidad de relevancia en este Fútbol Club Barcelona, y a pesar de ello había hecho constantemente un gran trabajo, y ello también muy meritorio para una futbolista que al día de hoy es experimentada, conoce lo que es jugar en varias posiciones. Diríamos que lo más natural es verle como extremo porque realmente todavía tiene la convicción física, la mentalidad y las las aptitudes suficientes para poder llegar a seguir demostrando que es una de las mejores referentes por las bandas de, en general, el planeta, una futbolista realmente hábil a la hora de la consecución de las decisiones, y que, como siempre, a través del margen del tiempo, el deportista o la deportista siempre tiene esta etapa en la que, aunque las viejas glorias siempre son oportunidad para seguir creciendo, el readaptarte y específicamente entender que no te estás haciendo más joven es una gran característica que ha obtenido a través del paso del tiempo, siendo más efectiva a la hora de los momentos en los que actúa, siendo más precisa a la hora de las intercepciones y siendo más relevante en los momentos en los que su margen físico le permite poder llegar a generar continuidad. Con ello encontrábamos una futbolista que en el último tiempo también había aportado bastante para la institución blaugrana. Ello, aún así, lastimosamente en el último tiempo también le dejaba, luego de lo que había empezado en el Mundial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA para el 2023, que fue esta reticencia a las molestias en la rodilla. Desde ese momento también habíamos visto que empezaba a siempre sufrir por la zona de la rodilla, específicamente aunque sufrió dolores durante la consecución de este torneo tan relevante en el que Suecia llegó a fases realmente prometedoras, y con ello se mantiene esta etapa de oro que está viviendo la selección de Suecia, que todavía no se valida con títulos, pero sí se valida con semifinales, fases eliminatorias y un concepto de que realmente están compitiendo por grandes cosas, pero en los momentos más significativos lastimosamente les falta este pequeño empujón para hacer la diferencia. Aún así, en todo ello, Frido Rolfo realmente ha destacado y también nos ha dejado, como mencionábamos, en el último tiempo momentos interesantes para su carrera, pero en el que lastimosamente la última temporada para Fútbol Club Barcelona se vio bastante acortada debido a sufrir en noviembre una tendinopatía, o básicamente una inflamación de la zona del tendón. Además de ello, en el isquiotibial izquierdo, luego de lo que era la recuperación, y no ayudó bastante que luego de su participación en la Nations League, las últimas fases eliminatorias, previo a lo que era ya la preparación para la Eurocopa femenina que estamos viviendo en la actualidad, sufriera una torcedura de tobillo que le dejaría fuera de la final de la Copa de la Reina ante Atlético de Madrid, y en general una campaña para este último curso en el que siguió siendo protagonista. En el momento en el que está disponible siempre se le ha destacado como básicamente la gran titular, ya sea como extremo, que en general con la incursión y lo que ha sido el papel de Claudia Pina era cada vez más difícil, y además de ello de Shetterlit, más adelante tal vez con la salida de Mariona Caldentey, siempre han habido pocos espacios en la línea de ataque. Con ello la reconversión de Rolfo se sentía algo natural, y cada vez que estaba disponible, como mencionábamos, era la titular elegible. Aún así, luego con el paso del tiempo en las últimas temporadas, con la llegada de Esme Brooks, que cuenta
cuenta con esta misma característica, pero con un cambio de roles. Al ser Fido Rolfo un extremo natural, pero que puede llegar a reconvertirse al lateral, en Esmey Brooks encontramos a una joven talento de Países Bajos con naturalidad en la zona de la banda de defensa como lateral izquierda, pero también la capacidad de que con su talento y definición en la calidad puede llegar a ser lo suficientemente habilidosa para formar parte de la línea de ataque como un extremo. Básicamente dos roles invertidos, pero que contaban con confianza de cara a mantener a un FC Barcelona competitivo en el último tiempo, y con ello en general un proceso realmente interesante en el que, aunque Frido no había podido llegar a tener tanta continuidad, sí seguía siendo relevante y lo había podido llegar a aportar, como ya mencionábamos, a través de sus cualidades de juego. Aún así, lastimosamente, llega el momento en el que no solo se deciden separar caminos, sino también se hace en un momento bastante interesante, como lo es el momento en el que se está viviendo a través de la Eurocopa femenina, en el que la selección de Suecia todavía cuenta con fuertes oportunidades para realmente seguir demostrando calidad y determinación en el continente europeo. Además de ello, la característica de que a pesar de estas molestias físicas con las que llegaba la futbolista en el último tiempo, ha podido llegar a rápidamente deseclipsarlas y poder llegar a estar en un muy buen margen de actitud, margen mental y sostenibilidad para de nuevo volver a hacer que la selección de Suecia logre cosas importantes. En el desarrollo de este análisis también encontramos que ha llegado a las 100 apariciones con su selección nacional, una futbolista histórica por supuesto, y que además de ello su talento sigue demostrando que para el futuro, de cara a esta decisión de separar caminos con la institución blaugrana, le puede llegar a representar un gran fichaje para aquellos que puedan llegar a apostar por ella. Realmente esperemos que podamos llegar a seguir viéndole. Y con ello diríamos una historia realmente interesante para una futbolista que nace el 24 de noviembre de 1993 y que cuya progresión en general a través de sus 31 años nos demuestra no solo que es una futbolista realmente talentosa, sino que puede llegar a seguir demostrando grandes cosas en este deporte. Esperemos que tal vez podamos llegar a seguir viéndole y hablando de ella, tal vez a través de la Women's Super League, ¿por qué no? A través de, ¿por qué no un equipo del Big Six? O esperemos tal vez una apuesta en el fútbol español, sería lo interesante, o por lo menos verla en la UEFA Women's Champions League todavía, ya que es una futbolista con el talento suficiente para dirigir a grandes talentos en la zona de ataque, específicamente a equipos talentosos. Pero con lo que ha sido una carrera excepcional, llegaría también el momento de definir lo que ha representado el final de una historia realmente interesante, y específicamente lo centraríamos en ahora mismo por qué se toma esta decisión. Ello centrado específicamente en los problemas económicos de Fútbol Club Barcelona. No es un, diríamos, descubrimiento al día de hoy que Fútbol Club Barcelona en el último tiempo ha tratado de subsistir a través de la idea de vender su futuro a través de la venta de activos o las denominadas palancas para tratar de subsidiar lo que han sido los constantes problemas que han dejado directivas y decisiones atrás. Específicamente ello se centra en que ahora mismo la institución blaugrana vive con un mercado de fichajes o un margen constante a través de la finalización de cada temporada de pérdidas y deudas históricas, específicamente al día de hoy con un margen de 1.000 millones de euros, específicamente para redondearlo, tenerlo mejor en cuenta a través de diferentes tasas monetarias, de 863 millones de libras esterlinas o un margen cercano a los 1.200 millones de dólares. Con ello también las complicaciones de cara a que, dado que estos constantes márgenes de deuda no se pueden llegar a solucionar rápidamente, ello hace que aunque el equipo siga con la venta de activos, estas denominadas palancas de alguna manera solo han podido llegar a fomentar que la división masculina siga pudiendo llegar a fomentar equilibrio y sostenibilidad al día de hoy, básicamente del día a día, y con ello la oportunidad de seguir atrayendo talento. El problema de cara a estas oportunidades de movilidad financiera o denominadas acciones económicas y acciones para encontrar mejores soluciones contables es que específicamente la liga aún así le sigue generando fuertes restricciones económicas a Fútbol Club Barcelona, y ello representa en general a través de cada uno de sus activos, específicamente como mencionábamos en otros análisis, por ejemplo a través de nuestro podcast La Pregunta del Día de por qué no ficha Nico Williams. En él, si lo recordamos, lo dejaríamos aquí en la descripción o en las tarjetas. Tratamos de explicar que a través de no solo los derechos deportivos, sino lo que ha sido la constante deuda
deuda de los derechos audiovisuales, se sigue manteniendo una deuda o un margen en el que las ganancias no se ven, y con ello la liga se vuelve más restrictiva a la hora de la inscripción de futbolistas, y con ello los ingresos para otras divisiones se siguen acortando cada vez más. Ello específicamente no solo a través de, eh, diríamos, el ente Barça, sino también para lo que ha sido las diferentes divisiones. Ello nos deja, por ejemplo, el contexto en el que ya se han visto recortes a la hora del margen de fichajes a través de la división de baloncesto, por ejemplo, a través de Fútbol Club Barcelona, y ahora poco a poco una de las mayores dudas y preocupaciones que habíamos tenido en el último tiempo, que ello empezará a afectar a la división femenina de Fútbol Club Barcelona, cada vez está siendo más una realidad, porque ya habíamos visto algunos problemas financieros de cara a la inscripción de futbolistas como Francisca Nazaret y lo que representaba su valor en la, diríamos, bolsa salarial de Fútbol Club Barcelona. Y además de ello, aunque es positivo tener constantemente canteranas que brillan para la institución y les hace ser redituables, básicamente lo que estamos viendo con Vicky López o Claudia Pina, la característica de no poder llegar a seguir fichando a grandes estrellas, y especialmente con un mercado en el fútbol femenino que se está volviendo más competitivo y con cifras más altas e históricas, representa la característica de que poco a poco Fútbol Club Barcelona se está quedando un poco atrás en esta característica, debido a las limitaciones económicas que está viviendo su división masculina y que en general están afectando a toda la institución en sí, pero teniendo en cuenta que es uno de sus máximos activos, específicamente porque a través de él generan 160 millones de euros año tras año a través de derechos televisivos, que al final es uno de los márgenes que también hemos mencionado, de donde más se saca ganancia a un equipo en general en el deporte. También cuenta con la característica de que al día de hoy, por ejemplo, si encontramos las divisiones salariales, pues se entiende en cuenta que el salario de Fridolina Rolfo habría sido bastante significativo e inferior a las, diríamos, tasas que representan al primer equipo masculino. Aún así, básicamente se está buscando reducir costos de cualquier manera potencial, y ello nos deja que para la temporada 24-25 Fútbol Club Barcelona presupuestó 319 millones de euros, y además de ello también convirtiéndolo cercano a 373 millones de dólares para su división masculina, y además de ello, en comparación, para tenerlo en cuenta, de solo 11 millones de euros para el equipo femenino, básicamente una división básicamente cercana al 200% de diferencia de rentabilidad o de margen de inversión para la rentabilidad, de 319 millones de euros para la división masculina en pago salarial, de 11 millones de euros para la división femenina en margen salarial. Demuestra no solo la diferencia de lo que es el fútbol femenino al día de hoy, sino las inversiones que se generan, y por ello también la conversión de fuertes apuestas para generar un fútbol femenino más fuerte. Aún siguen siendo esta pequeña brecha que separa el camino entre lo que representa el valor del fútbol masculino y el valor del fútbol femenino, que no estamos diciendo que uno sea mejor que el otro, sino la característica de que debería de haber más equidad. Ello sí realmente es la preocupación, de que no ha habido equidad, y ello ha representado que, a pesar de que sigue fomentando crecimiento, el fútbol femenino, y específicamente en instituciones como Fútbol Club Barcelona, ve estos pequeños bajones en los que básicamente se decide renunciar a la búsqueda de mayor crecimiento en activos para tratar de subsidiar la mayor, diríamos, zona en la que se recauda margen monetario, la división masculina. Y ello lastimosamente también nos deja la característica de que por ahora para la institución blaugrana el problema siguen siendo las constantes deudas. La hora de subsidiarlas y sanearlas parece cada vez más cerca o realista de que se pueda llegar a lograr a un largo plazo. Estamos hablando probablemente de una década, pero también la característica de la creación del nuevo estadio, la característica de lo que pueda llegar a representar un futuro competitivo en lo deportivo. Veremos si se podrá llegar a mantener también en la división femenina. Representa la idea de que tal vez esto es una etapa difícil para Fútbol Club Barcelona, pero la característica de dejar salir de esta manera, en la que claramente, aunque ya mencionábamos que ahora mismo vivía un historial de lesiones Fridolina Rolfo, y en el que Esmey Brooks también podía llegar a decir en lo deportivo que podría llegar a subsanar su vacante en el 11 titular,
aún así no deja de ser claramente una decisión económica y no deportiva, porque estamos hablando realmente de una futbolista diferencial para la institución blaugrana y que si tuvieran el margen monetario para hacerlo, le hubieran renovado el contrato, y ello es el mayor problema, que para el futuro nos deja clara la idea de que ahora mismo el fútbol femenino y específicamente Fútbol Club Barcelona Femení puede llegar a más adelante para el futuro constantemente tener que ser la que pague los platos rotos de lo que han sido las malas decisiones en la división masculina a través de fichajes y sobrepagos en los salarios, en lo que ya habían sido diferentes decisiones administrativas y que al día de hoy el equipo todavía trata de subsidiar. Con ello, la mayor característica será ver no solo cómo poco a poco el fútbol femenino para Fútbol Club Barcelona puede llegar a cambiar, y esperemos que no cambie a través de lo que es la temática de vender la división femenina, porque aunque parezca que se ha vuelto muy natural en el último tiempo, viéndolo por ejemplo a través de Chelsea o Aston Villa, que han vendido sus divisiones financieras y han separado caminos entre el fútbol masculino y el fútbol femenino para suplir los márgenes contables y hacerlos, diríamos, poder llegar a ampliar los libros. Ello solo representa problemas a futuro, porque aunque nos digan, por ejemplo, que figuras como Michelle Kang, que han separado rápidamente de divisiones o equipos la división masculina y la división femenina, aún no sabemos las implicaciones a largo plazo de lo que ello pueda llegar a representar, porque en general se centra en lo que estamos viendo en Fútbol Club Barcelona, la venta de activos, y tarde o temprano el que nos digan que una división femenina vendida sea positivo para el deporte, a largo plazo puede que no lo sea. ¿Por qué? Porque es una venta de activos y todo ese margen a futuro que pueda llegar a representar crecimiento ya no será para ti, sino será para esa división y aquellos que sean propietarios de ella, que básicamente es despedazar todo aquello que representa tu nombre y con ello tratar de subsidiar o generar ganancia o generar márgenes o herramientas económicas para tener un buen fair play financiero para lo que es la división masculina, como estamos viendo en los equipos de la Premier League, que cada vez más se están acostumbrando a vender a sus equipos femeninos, separarles y con ello tener mayor margen de movilidad financiera a través de las fuertes líneas restrictivas que está teniendo la Premier League en el último tiempo, y con ello la característica de que no solo el deporte está viviendo una etapa de cambio en lo margen económico, con cifras muy altas a la hora de básicamente ver sobrepagado cada cuestión en el deporte, sino también la característica de que el fútbol femenino está viviendo una etapa en la que está constantemente siendo empujada por otros a evitar que crezca, y la característica de que tal vez ello para el futuro del Fútbol Club Barcelona deje bastantes complicaciones. Aún así, bueno, por ahora solo el tiempo lo determinará, y como siempre, al ser un espacio en el que realmente nos importa su opinión, nos gustaría culminar este análisis preguntándoles: ¿creen que esta salida realmente no sea tan significativo como nosotros creemos que realmente puede llegar a ser una preocupación real, de que Fridolina Rolfo de cara al futuro ya no puedan llegar a ser fichadas de forma tan accesible para Fútbol Club Barcelona, no solo por los problemas económicos, sino porque hayan equipos más atractivos que puedan llegar a retenerles? En el que, como siempre, y también preguntándoles qué puede llegar a representar este constante problema económico para Fútbol Club Barcelona, para su división femenina, es que nos despedimos, pero como siempre recordándoles que su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.